Expertos financieros recomiendan invertir en derechos fiduciarios, pero ¿qué son los derechos fiduciarios? En este video les voy a explicar todos sus detalles. Lo primero que tengo que decir es que los derechos fiduciarios son un instrumento de inversión donde yo por un porcentaje o una cantidad de dinero voy a recibir un porcentaje de inversión de unos derechos fiduciarios que van a ser administrados por fiducias inmobiliarias, y la característica de estos derechos fiduciarios es que solamente me entregan a través de un contrato donde yo compro los derechos fiduciarios, pero no generan la propiedad como cuando estoy comprando un inmueble. O sea, yo no soy la dueña al 100% del proyecto, sino de un porcentaje del proyecto a través de la compra de un derecho fiduciario. Para aclarar un poco lo que acabo de decir, para este ejemplo, este edificio va a ser administrado por una sociedad fiduciaria y se va a vender a través de derechos fiduciarios. Entonces, supongamos que van a salir 6 unidades, el promotor del proyecto, que va a ser la persona que sale a venta con los derechos fiduciarios, va a decidir en qué va a poner a rentar estos apartamentos. Los puede constituir como un hotel, o los puede tener como un edificio donde se puedan hacer rentas cortas, o incluso puede, para el ejemplo, usarlo como un centro comercial. Entonces, ¿por qué es tan importante determinar cuál va a ser como la operación del edificio? Porque dependiendo de la operación va a ser el retorno de mi inversión. Entonces, si fuera por venta tradicional, pues yo compraría un apartamento de los 6 y sería su única dueña, y yo decidiría en qué lo voy a invertir. Si lo voy a hacer por Airbnb, o si lo voy a usar para renta de un inmueble tradicional, o para una venta normal. Pero como aquí va a ser el dueño del edificio, la sociedad fiduciaria, que va a ser administrada a través de un operador que yo voy a elegir, entonces aquí la persona va a decir: cada apartamento lo voy a dividir en 13 fracciones o en 13 derechos fiduciarios. Por eso es que los derechos fiduciarios y la compra por fracciones son lo mismo. Cuando yo compro una fracción, estoy comprando un derecho fiduciario en esencia. Entonces, el operador de este proyecto va a decir: cada uno de los apartamentos lo voy a dividir en 13 derechos fiduciarios o 13 fracciones. Entonces, yo voy a comprar de las 13 fracciones que salen de este apartamento, de este inmueble o de este hotel, un porcentaje. Por eso les digo, yo no soy el dueño del inmueble completo, sino que soy dueño de un porcentaje del inmueble. Y eso va a generar que tenga derecho al retorno de la inversión. Entonces, en la primera etapa, cuando salen a venta los derechos fiduciarios, hay una estructuración del proyecto que va a ser el promotor del mismo proyecto o el gestor. Entonces el mismo promotor o gestor va a decir: bueno, este proyecto va a ser un hotel, o este proyecto va a ser un centro comercial con X locales comerciales, y del total de los centros comerciales voy a sacar a venta 100 derechos fiduciarios o 100 fracciones. Entonces, se hace la estructuración, se determina cuál va a ser el grupo promotor, porque aquí también el constructor puede ser diferente al gestor o promotor del proyecto, y se van a conseguir los inversionistas, que seríamos nosotros que decidimos invertir en el proyecto. ¿Cómo es la constitución de estos derechos fiduciarios? Generalmente se constituye un patrimonio autónomo, que, para decirlo en términos claros y sencillos, un patrimonio autónomo es como una persona jurídica independiente con derechos y obligaciones, pero que no le pertenece a nadie. Y esto es muy importante determinarlo en los derechos fiduciarios. ¿Por qué? Porque no le pertenece a la constructora, no le pertenece a la fiduciaria, ni me pertenece a mí como inversionista, lo cual es una garantía, porque quiere decir que si la constructora entra en ley de insolvencia o se quiebra, o la sociedad fiduciaria también, pues el patrimonio estaría a salvo, porque como no le pertenece a ninguna de estas personas, pues tendría sus propias, o sea, no se liquidaría dentro de los bienes de la constructora o la fiducia, sino que es completamente independiente. Entonces, el edificio le pertenece al patrimonio autónomo, y ese patrimonio autónomo, pues, si no le pertenece a nadie, ¿a quién? O sea, ¿a quién le hace caso? Se constituye un comité fiduciario, que va a ser la persona que determine cuál va a ser la operación del proyecto, quién lo va a administrar, cuáles van a ser sus costos, y esta persona tomaría las decisiones. Generalmente, de este comité fiduciario, pues las decisiones se van a someter a votación, ya como se determine en la constitución de los derechos fiduciarios y del comité, pues la cantidad de votos de los inversionistas. Eso ya se determina en los mismos estatutos que se van a generar dentro de este comité fiduciario. Como les decía, este comité determina el proyecto y cuál va a ser su forma de operar, si va a ser un hotel, si va a ser un Airbnb. Pero generalmente, cuando yo compro derechos fiduciarios sobre planos, el mismo constructor o gestor con el comité fiduciario ya han determinado, dependiendo de la zona, cuál es la mejor forma, la más rentable de operar, dependiendo de la ubicación del proyecto.
Una pregunta que me hacen mucho es, Lady, ¿cómo sabe el constructor si un edificio lo va a destinar para que sea derechos fiduciarios? ¿O cómo sabe el constructor si lo va a destinar a hacer un proyecto tradicional donde cada uno compra un apartamento y se hace el dueño y ya cada uno mira qué hace con su apartamento? Eso depende de muchos factores y eso ya es una decisión del constructor y del promotor, pero generalmente siempre va a depender de la ubicación del proyecto, donde va a estar el lote. Si está en una zona donde es muy turística, por ejemplo acá en Medellín, en el sector Provenza, pues ya son los constructores que están desarrollando ahí vivienda tradicional, son cero. Todo el mundo está haciendo ese tipo de proyectos porque la rentabilidad es más alta y porque el mercado está demandando ese tipo de vivienda en esa zona, pero eso ya es una decisión del constructor. Si determina que X lote que ellos tienen en determinada parte de la ciudad lo usan para venderlo a través de derechos fiduciarios o venta por fracciones, o si lo hacen por vivienda tradicional, que es la que todos conocemos. ¿Cuál es la parada? Generalmente donde se determinan si va a ser por operación hotelero con derechos fiduciarios, si la zona es muy turística, como en el caso de Cartagena, que hay zonas que son muy turísticas, que hay mucha venta de derechos fraccionados, Santa Marta y Medellín, acá en el sector de Provenza. Después de explicar esta primera parte donde el constructor ya estructuró el proyecto, ya salió a venta, yo ya como inversionista decidí invertir y aceptar la forma de pago propuesta por el constructor, pues ya se inicia la construcción del edificio y se inicia su operación. Antes de continuar con la operación del proyecto, es muy importante entender que los derechos fiduciarios sí tienen un costo menor que una propiedad completa, pero precisamente por eso. Como yo acá en los derechos fiduciarios estoy comprando un porcentaje del dominio de la propiedad a través de los derechos fiduciarios, pues es un poco más bajo el costo y si es más fácil que otras personas que no tienen tanta capacidad adquisitiva pues puedan acceder a este tipo de inversión. Entonces, como les decía, ya se estructuró el proyecto, ya se construyó, el comité fiduciario a través del el comité fiduciario eligió el operador del proyecto y el administrador ya se inicia con la operación. Muy importante en esta etapa de la operación siempre entender que estas compras son muy interesantes siempre y cuando la renta de la operación a la que se va a dedicar este edificio sea buena, va a ser muy rentable. ¿Por qué? Porque obviamente la administración de este edificio a través de un operador hotelero o Airbnb o centros comerciales va a generar unos costos. Y esos costos obviamente son descontados de la operación y ahí ya me entregan la renta. Entonces siempre en este proceso de invertir en derechos fiduciarios hay que entender cuál es el porcentaje de la renta descontando los costos que genera la administración de este derecho fiduciario. Entonces, esta información de cuánto van a ser los costos asociados a la operación del edificio o del proyecto y cuánto va a ser la renta, generalmente antes de que empiecen la operación son preliminares, pero igual, obviamente si uno está mirando este tipo de compras por inversión, siempre hay que hacerle los números, por lo que les digo. Conozco gente que ha invertido en derechos fiduciarios y la renta es buena, pero los costos son igual de altos, entonces inicialmente no hay mucha rentabilidad. Entonces, para que no nos llevemos sorpresas, revisemos muy bien esos números. Entonces, ya por último, para entender este modelo de inversión, lo que les decía, para precisar, el proyecto, el edificio no le pertenece a cada uno de los inversionistas a través de sus derechos fiduciarios, sino que hace parte del patrimonio autónomo. Este patrimonio va a ser administrado por un comité fiduciario, preferiblemente a manos de una fiducia que sea vigilada por la superintendencia financiera, para yo estar segura y ser tranquila de que mi inversión es completamente legal. Y adicional a esto, pues este comité fiduciario puede determinar un administrador o un operador del proyecto que le rinda cuentas a este comité fiduciario y que al final pues vaya liquidando la renta de cada uno de los inversionistas. Espero esta información les haya quedado muy clara. Déjame saber en los comentarios si ya tenías algún conocimiento de los derechos fiduciarios. No olvides seguirme en mis redes sociales y muchas gracias por estar en este video.